¿Qué tal estáis? Soy Juanma González y este es un nuevo vídeo del canal @LDcultura, en donde volcamos contenidos de cine y series, entre otras cosas artísticas y culturales, del grupo Libertad Digital y Es Radio. Aprovecho para decirte que sigas el canal y me dejes un like al vídeo, que es importante para nosotros. Y de lo que te voy a hablar ahora es de secuelas que para mí son imprescindibles, aunque evidentemente son mucho peores que el original. Estas películas se han ganado con el paso de los años la reputación de estar mejor de lo que en su momento se dijo. Es decir, existe una máxima que suele ser real, no nos engañemos, de que segundas partes nunca fueron buenas, pero en ocasiones esta máxima no solo es mentira, sino que además yo creo que no le hace honor a películas que, si bien no son del todo buenas, sí que están lo bastante bien como para, desde luego, no merecerse la etiqueta de malas. Y te voy a recitar aquí 3 películas que en su momento, además, todas ellas fueron relativos fracasos de taquilla y que yo creo que están francamente bien. Y de hecho es que te voy a decir una cosa: según pasan los años y vamos viendo las secuelas posteriores y reboots a estas secuelas originales de los éxitos primeros, resultan todavía mejores. Voy a empezar por Robocop 2 de 1990, dirigida por Irving Kershner, el del Imperio Contraataca, y un realizador multigénero, un artesano de estos que hacía todo lo que le mandaban. Cuando le hicieron el encargo de repetir la jugada del holandés Paul Verhoeven en la primera Robocop, pues lo hizo evidentemente sin ese contenido malévolo, maléfico y sobre todo extremadamente violento de Robocop 1. Esta película estuvo aquejada de bastantes problemas. Si la policía de Detroit, en donde trabaja Robocop, está inmersa en una huelga de policías en una corporación enormemente privada, estamos en un futuro semidistópico que ya no es distópico en absoluto, pues la película también los tuvo, y eso se nota un poco en un argumento que no acaba de estar bien centrado, pero son tal el número de secuencias memorables en esta Robocop 2, en donde Robocop tiene que enfrentarse a Robocop 2 y a una nueva droga que asola las calles de Detroit, el nuke, que también pues nos da a entender que estamos ante una secuela muy interesante, que no acaba de vehicular todas las ideas que el escritor de cómics Frank Miller, entonces famoso por Hard-Boiled y sus versiones muy oscuras y religiosas de Daredevil, trató de meter aquí. Digamos que Hollywood lo depuró un poquito y trató de hacer en todo lo posible una película para niños, cosa que haría finalmente en la, esta vez sí, fracasada Robocop 3, pero Robocop 2 es una verdadera brutalidad de película y en algunas cosas muy incorrecta. Echadle un vistazo porque yo creo que es una pequeña joya de los primeros 90, quizá fallida, quizá no tan buena como la primera, desde luego que sí, pero aún así reivindicable. Lo mismo ocurre con otra secuela de este mismo año, que fue Depredador 2. Depredador 2 recaudó menos que Depredador 1 con Schwarzenegger, cambió el escenario por la gran ciudad, pero vista hoy es una película con muchos valores visuales, todos ellos debidos al director de videoclips y anuncios Stephen Hopkins, que estaba aquí, digamos, haciendo su primera película de gran presupuesto después de haber dirigido una película de Freddy Krueger muy recientemente, que también fue mutilada en el montaje y que perdió bastantes puntos por esos cortes que le hicieron en la censura estadounidense. Pero Depredador 2 no tiene esos problemas, es más violenta y bruta que la primera en realidad, y tiene unos valores visuales muy de la época, una textura muy cinematográfica que yo creo que la convierten en un film agradable de ver, en cierto sentido, agradable de ver si sabes lo que te estoy diciendo. Pero esta especie de Los Ángeles futurista o no tan futurista, aquejado de una ola de calor porque la capa de ozono pues es una especie de crisis climática primigenia y mucho antes de las preocupaciones actuales, que hace que la película sea tremendamente sudorosa y tremendamente impactante y divertida de ver. Depredador está suelto, matando haitianos, matando traficantes, matando otros cazadores en la gran ciudad, y el equipo de actores secundarios que realmente rodea la peli merece la pena. Ver a Danny Glover y Bill Paxton en una peli, pues yo creo que ahora tiene mérito, porque uno ha muerto y el otro pues ya no está para estos trotes, o para esta mierda, que diría en Arma Letal. La música de Silvestri, por cierto, es increíble. En esta película realmente acabó de cuajar el temazo de Depredador que ya apuntaba naturalmente en la primera película de McTiernan, que es inapelablemente mejor que esta, pero aún así valga reivindicar Depredador 2. Otra película que, por cierto, repasé en Prohibido contar ovejas, el programa magazine nocturno de Es Radio, en donde colaboro yo y otros más desde la casa con Felipe Couselo, fue La Jungla 2. Hablamos largo y tendido de La Jungla 2 en una sección con un tema muy similar al de este vídeo,
que te estoy presentando aquí, que no deja de ser una traslación del guión incompleto que formulé en las ondas de radio, pero si quieres búscalo por Google, que seguro que te lo ofrece el algoritmo muy rápidamente. La jungla de cristal 2 fue la santificación de Bruce Willis como héroe obrero y cotidiano del cine de acción, y sobre todo de un director, el finlandés Renny Harlin, que al igual que Stephen Hopkins, el de Depredador 2, venía de dirigir una secuela de Freddy Krueger, Pesadilla en Elm Street 4, la más taquillera de toda la saga, el Freddy MTV, como lo llamaron en ese momento, y aportó una estética mucho más violenta y sangrienta a esta peli, que argumentalmente repite la fórmula, pero en un aeropuerto, pero que es famosa por ese ambiente absolutamente navideño y nevado, que yo creo que es ideal para esta época del año. Estoy grabando este vídeo casi en diciembre, y por la extrema violencia de algunas de sus escenas. La estalactita en el ojo, la estantería enorme que cae encima sobre un malo y le parte literalmente en dos, el asesinato de 300 civiles en un avión estrellado, cosas un montón de innecesarias, pero que configuran una secuela inesperadamente violenta para la época, e incluso yo creo que para ahora. La Jungla 2 mola mucho y la defenderé hasta el fin de mis días, como también defiendo Gremlins 2, o la secuela más rebelde jamás parida por Hollywood, una secuela en donde su mismo director, Joe Dante, apuntó al sentimentalismo de la primera Gremlins para hacer una película mucho más anárquica y mucho más cercana a la locura de los Looney Tunes de la Warner, que no en vano empiezan la película con un mini corto del Pato Lucas y Bugs Bunny, y que pues es un caos desordenado. Es básicamente la película que dirigiría un Gremlin sobre los Gremlins. El ver cómo el guión de Charlie Haas, que no tiene nada que ver con el original de Chris Columbus, que va a ser el director de la tercera de Gremlins, que Warner acaba de aprobar para 2027, pues se dedica a dinamitar el esquema original y a rendir homenaje a muchos iconos pop de la serie B de Roger Corman, que Joe Dante, el director, conoce también. Interesantísima secuela con unos efectos especiales realmente reseñables de Rick Baker, que también desarrollan mucho los de la primera y la superan de una manera amplia, pero sí que es cierto que la peli pierde en personajes, e incluso aunque tenga una parodia de Donald Trump encarnada por el personaje de John Glover, sí que es cierto que la película no tiene esa simpatía de la primera versión, pero tiene toda la mala leche y más, lo cual la convierte en un film automáticamente reivindicable, como también lo es Tiburón 2, que no hace sombra a la primera de Steven Spielberg, pero esta película, que también apuntaba a absoluto fracaso, el primer director vinculado a la producción y al guión, John Hancock, lo abandonó al mes de rodar, despedido por los Zanuck y Brown, los productores, porque básicamente no estaba manejando la película como ellos querían, y tampoco estaba manejando muy bien los requerimientos de una gran producción y de una gran producción que se rodaba en el agua. Bueno, el caso es que se reformuló enteramente el guión para hacer una especie de secuela bastarda de Viernes 13, con un montón de jovencitos que se pierden en el mar para ser devorados por el tiburón, y básicamente hacer un thriller de acción en donde Roy Scheider, que hizo la película muy a desgana, pero que aún así está estupendamente bien, pues le toca solventar una papeleta en solitario que el nuevo director, el francés Janot Schwark, que luego haría cositas interesantes como Supergirl o En algún lugar del tiempo, aparte de algunos capítulos de Smallville, pues yo creo que es un film de acción y gran presupuesto, típico de los 70 y también muy molón. Yo la vi en videoclubs pues un montón de veces. Y acabo con la última película que formulé para esa sección de Prohibido contar ovejas, el programa nocturno de Es Radio que te he mencionado antes, que es Tron Legacy. Ahora que ha salido Tron Ares, la secuela con Jared Leto, que es la tercera parte del original de Tron, pues te diré que confirmo que, para mí, modesta opinión, la segunda, Tron Legacy, el debut de Joseph Kosinski, posterior director de Top Gun Maverick, en el largometraje, pues es la mejor de las entregas. Tiene la mejor banda sonora que se recuerda de los últimos 10 o 15 años, la de Daft Punk. Tiene esa pintaza de Jeff Bridges con una especie de figura deífica de la programación, y un efecto especial, el de Jeff Bridges rejuvenecido, que probablemente se ha quedado ya obsoleto 10 años después. Parece mentira, pero han pasado ya 15 años desde el estreno de esta peli, que sin embargo yo creo que está perfectamente metido y que resulta un avance visual clave en una peli que destaca por eso, por una pinta sonora
y visual absolutamente bien calculada por un director que apuntaba maneras ya desde su primera peli. Así que bueno, te dejo estas 6 secuelas, espero que te haya interesado. Sígueme en Twitter, soy @confecinépata, sigue este canal @ldcultura y déjame un comentario, proponme más secuelas infravaloradas para que hagamos una segunda parte de este vídeo, porque yo creo que es un tema que da para largo y tendido, ¿eh? No sé qué tienen las secuelas infravaloradas que a mí me generan tanta simpatía. Hasta luego.